Les invito a que hagamos una oración antes de comenzar. Padre amado, bendito es tu santo nombre, digno de toda gloria y de todo honor. Padre, yo no estoy aquí por mi voluntad, sino por la tuya. Tengo una palabra en mi corazón que no es mi palabra, sino es la tuya. Quisiera pedirte que en esta hora te concedas la gracia, la inspiración y el poder del Espíritu Santo para decir esta palabra, para que toque el corazón necesitado, para que consuele al corazón afligido, para que traiga luz y esperanza y certidumbre acerca de las cosas eternas que tú has preparado para nosotros. Padre, ahuyentamos todo enemigo, todo espíritu de confusión. Declaramos que en este ambiente, en el ambiente donde están nuestros hermanos oyendo esta palabra, Jesucristo es el Señor y Él tiene todo poder y autoridad. Sujetamos al Señor Jesús todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando sobre el milenio. En los programas anteriores revisamos especialmente al profeta Isaías para ver cuánto tiempo y espacio le dedica Isaías a este tema del milenio. Y realmente es asombroso porque es el libro que da más detalles, en que perfila mucho mejor, con más amplitud y detalle, lo que es el milenio, la figura del rey, las formas de vida de ese tiempo venidero. Ahora, en este programa queremos entrar directamente en materia en lo que respecta al Nuevo Testamento principalmente. Sin embargo, vamos a partir afirmando y aclarando un elemento muy importante. Cada vez que en las escrituras del Nuevo Testamento se habla del siglo venidero, como por ejemplo cuando se dice: al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí el siglo venidero es el milenio. O cuando dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ese siglo venidero es el milenio. Y este siglo venidero, es decir, el milenio, es principalmente el tiempo de la vindicación del Señor Jesucristo como Rey, como máxima autoridad. Él es la figura principal del milenio. Podemos hablar muchas cosas acerca del milenio, pero tenemos que partir del centro y núcleo de este tiempo precioso de 1000 años. El Señor Jesús es la figura principal porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mismo lugar donde Él fue sacrificado, allí en Jerusalén, será ahora exaltado. Los mismos que le abuchearon, le rechazaron, que exigieron su muerte, en el milenio le reconocerán, llorarán a sus pies, volverán sus corazones arrepentidos para reconocer la figura del Mesías, al que tanto desconocieron y rechazaron. Ahora, el Salmo 2, vamos a volver brevemente al Salmo 2 por unos minutos, para mencionar dos asuntos que tienen que ver con lo que estamos diciendo. El Salmo 2 trata del reino del ungido de Jehová, el Mesías. Y en el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto se refiere a la introducción del Señor Jesús en el mundo, en su primera venida, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María.
Y la palabra hijo aquí va encabezada por un prefijo hebreo que es ben, y que tiene que ver con el elemento de la filiación. Es decir, hijo porque fue engendrado por Dios. Eso tiene que ver entonces con la relación en cuanto biológica, diríamos, física. Pero luego en el versículo 12, después que el hijo ha sido constituido heredero, después que el hijo ha pedido por herencia a las naciones para gobernarlas con vara de hierro, en el versículo 12 dice honrar al hijo. Y la palabra hijo aquí en hebreo no es la misma que en el versículo 7, al menos el prefijo no es ben, que habla de la filiación, sino que es bar, que tiene la connotación de heredero. Por lo tanto, aquí tenemos dos aspectos del Señor Jesucristo. Uno, su condición de hijo, engendrado por el Padre, y luego su condición de heredero, que significa madurez, significa mayoría de edad. Por eso acá dice, honrad al hijo, o como dice en otra versión que me gustó mucho, dice, besad reverentemente al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es decir, aquí está el hijo ejerciendo la autoridad de rey, que tiene una autoridad que no puede ser enfrentada ni discutida, pues se inflama, dice, de pronto su ira. Entonces, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que de alguna manera son equivalentes a este ben y bar, estos prefijos para hijo, que son tecnón y huios. El tecnón es el hijo engendrado por Dios. Todos nosotros, como hijos de Dios, fuimos engendrados por el Espíritu Santo, nacimos de nuevo, y en esa condición nosotros somos tecnón o tecnos. Pero cuando alcanzamos la mayoría de edad, somos huios. Y este es otro término griego que también significa hijo, pero hijo en su calidad de heredero. De ahí viene la palabra huiotesía, que se traduce muy malamente como adopción en Efesios, me parece, y en Romanos. En circunstancia que huiotesía significa el acto por el cual se declara a un hijo tecnón como ya huios, es decir, un hijo en condiciones de ejercer su gobierno en la casa del Padre, como un heredero en plena facultad de sus derechos, en pleno uso de sus derechos. Entonces, noten ustedes cómo estos dos usos de la palabra hijo en el Salmo 2 ya nos están anunciando que hay un desarrollo, así como hay un desarrollo humano en la vida del Señor Jesús en la tierra, así también en los hijos de Dios hay un desarrollo de la condición de tecnón a huios. Así como Cristo va a reinar como el bar, así también nosotros, o los que reinen con el Señor Jesucristo, van a reinar en su condición de huios. Entonces, aquí hay un tema para tratar en otro momento. ¿Cómo es que un tecnón se convierte en un huios? ¿Qué experiencias debe vivir? ¿Qué alimentación debe recibir? ¿Qué actitud debe tener o llegar a tener un hijo de Dios para ser constituido en un heredero y poder ejercer gobierno? Ahora, ¿quiénes son los correinantes? Dijimos que el papel principal, protagónico, es el del rey. Pero vamos a examinar ahora brevemente, a la luz de las Escrituras, lo que se nos dice acerca de quiénes van a reinar con el Señor en este tiempo del milenio.
En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, están los primeros y los que con mayor derecho van a tener entrada al reino. Dice así el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, los que fueron inmolados, específicamente decapitados, por el nombre del Señor Jesús. Esto se refiere indudablemente al tiempo de la gran tribulación. Estos son cristianos que están en la gran tribulación. Ahora, ¿cómo llegaron ahí a ese tiempo? ¿Por qué no fueron levantados antes o librados antes? Lo cierto es que ellos son los primeros en entrar por el derecho de la muerte, porque esa es la máxima expresión de un compromiso con Cristo. Si a usted le ponen una pistola en el pecho y le incitan o le conminan a jurar del Señor, a renunciar a la fe o a blasfemar del nombre del Señor, y si usted no lo hace, so pena de muerte, entonces esa es la mayor expresión de compromiso y de identificación con Cristo. Usted no niega al Señor, se identifica con Él, se declara ser un seguidor de Jesús y por lo tanto es sacrificado. Eso no es menor, no es algo menor. Y a través de la historia de la Iglesia hemos visto miles y tal vez millones de casos de hermanos nuestros que están esperando el día de la manifestación del milenio para hacer uso de este derecho de reinar con Él. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí entonces se habla del sufrimiento como una condición o como un pasaje, diríamos, hacia el milenio. Y en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto también complementa lo anterior, porque naturalmente que la gloria incomparable, la gloria venidera incomparable, es el milenio. Ahora, ¿qué medida de sufrimiento habilita a un cristiano para acceder al reino? Eso no lo podemos medir con ninguna medida humana. No hay ningún metro, ninguna balanza que nos permita a nosotros definir y decidir: este ha sufrido lo suficiente, lo necesario para reinar con Cristo. Esa medida la tiene solo el Señor. Y hay infinidad de tipos de sufrimiento, de medidas de sufrimiento y de capacidades de sufrimiento de los hijos de Dios. Pero aquí tenemos algo claro: si sufrimos, también reinaremos con Él. Una tercera cosa, un tercer pasaje, por decirlo así, estamos usando la palabra pasaje casi de una manera un poco irreverente, pero como para ayudarnos a entender. Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros no hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio,
que nos reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ya dijimos antes que este siglo venidero siempre alude al milenio. La vida eterna en el milenio, sí. Uno pudiera pensar que la vida eterna es la eternidad futura después del gran trono blanco. Pero la vida eterna también se va a manifestar en los que reinen con Cristo. Recuerden ustedes que en ese tiempo van a haber dos clases de personas sobre la tierra. Los que tengan todavía un cuerpo natural como el nuestro y que por lo tanto estén sujetos a las limitaciones de este cuerpo, y estarán los que ya tienen la vida eterna incorporada, los que ya han sido transformados o han sido resucitados y por lo tanto tienen un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria suya, del Señor Jesús. Así que los que han dejado todo por el Señor para seguirlo recibirán no solo en este tiempo 100 veces más, con persecuciones, noten eso, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, abandonarlo todo. Cuando el Señor dijo, el que quiere venir a mí, deje todo, y nuestro pasaje en Lucas también lo detalla. Entonces, el que no haga eso no es digno. Luego, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 14, voy a ir entresacando algunas frases de ese pasaje para darnos cuenta qué otro elemento hace posible o permite al hombre, al cristiano, acceder al reino. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, la obra de cada uno se hará manifiesta. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí se habla de dos cosas importantes. La primera es estos que han trabajado para el Señor adecuadamente, han cumplido dos requisitos fundamentales para todo siervo de Dios que tiene parte en la obra de Dios. Primero, edificar sobre el fundamento correcto. Porque hay un solo fundamento y es Jesucristo. Entonces, si alguien edifica algo para Dios, o pretende, o piensa, o cree estar construyendo algo para Dios, sin apoyarse en este fundamento, está perdido, absolutamente perdido. Su trabajo es vano, inútil, una pérdida de tiempo y de energías. Tenemos que asegurarnos, por lo tanto, que el fundamento está bien puesto. Jesucristo. No se trata simplemente de ir a formar una iglesia, reunir unas pocas personas y comenzarle a contar historias bíblicas y comenzar a cantar canciones o himnos bonitos. No, eso no es una edificación conforme a la voluntad de Dios. La edificación comienza siempre con poner el fundamento correcto, que es Cristo. Y Cristo, queridos hermanos y hermanas, no como una información, no como una doctrina, no como el personaje central de una serie de historias bíblicas. Es Cristo revelado por el Padre. Si nosotros no estamos haciendo posible que el Espíritu Santo traiga esta revelación al corazón de las personas, estamos perdiendo el tiempo. En nuestra presunción podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero si no estamos permitiendo que el Padre revele al Hijo en el corazón de las personas, así como lo hizo en el corazón de Pedro, como lo hizo en el corazón de Pablo, como lo hizo en el corazón de toda aquella primera generación de cristianos, y como por gracia lo ha hecho en nosotros,
Entonces no hay obra de Dios posible ni que valga. Primero, entonces, el fundamento correcto. Segundo, los materiales correctos. No es la madera, el heno y la hojarasca, no. Es el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro que representa al Padre, la plata que representa al Hijo en su sacrificio expiatorio, y las piedras preciosas que son la labor paciente, prolongada, silenciosa, subterránea del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están involucrados en una cierta obra, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Ahora, y si en algún momento, en algún lugar, esto no está siendo hecho por Dios, ¿será que Dios no quiere? ¿Será que Dios tiene obreros predilectos y con algunos lo hace y con otros no? ¿A algunos utiliza y a otros no porque Dios no quiere con algunos? No. Se trata simplemente de dejar actuar a Dios. No actuar nosotros, no movernos nosotros en nuestra fuerza, en nuestra presunción, en nuestra capacidad, en nuestra supuesta inteligencia, sino siempre que hacemos algo para Dios. Mientras lo estamos haciendo, nosotros nos hacemos a un lado, nos restamos para que Dios intervenga, para que Dios tenga el protagonismo, para que el Espíritu Santo produzca la obra. No se trata de nuestras capacidades, queridos hermanos y hermanas. Hacer la obra de Dios es imposible. Es imposible. Y solo Dios es Dios de imposibles. De tal manera que los que han laborado adecuadamente, poniendo el fundamento correcto, usando los materiales correctos, tendrán una recompensa grande, porque han colaborado con Dios. Nada menos que eso. Vamos a ir ahora a otro caso de otros correinantes. En Mateo 18, del 1 al 4, Mateo 18, del 1 al 4 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Vean ustedes con la sencillez con que el Señor reduce todo este asunto del reino en un estado del corazón del hombre. ¿Cuánto de niño tenemos nosotros como hijos de Dios? Nos hemos llenado de ambiciones, de planes, de proyectos, de grandeza. Queremos ser líderes importantes, queremos gobernar y dominar en la obra de Dios y tener poder y autoridad. Y nuestro carácter se va transformando y se va convirtiendo en una persona que manda, que ordena, que está con el ceño fruncido, que no acepta que le contradigan. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Fíjense que en este corto pasaje el Señor nos da la clave acerca de quiénes entran y luego dice quién es el mayor. Y el mayor es el que se humilla como un niño. Tantas veces nos vemos sometidos a situaciones, a experiencias en las cuales se prueba esto. Cuán niños somos, cuán orgullosos somos, cuán grandes nos creemos, cuán irrefutable es nuestra palabra. Y aquí entonces, cuando se habla de niños, siempre viene a mi memoria, vienen las bienaventuranzas. Porque esas bienaventuranzas resumen y también describen
el carácter de los cristianos que van a reinar con Cristo. Ellos son las personas a las cuales el Señor considera y valora, porque les llama bienaventurados, felices. No dice nunca el Señor esa palabra, bienaventurados, de los ricos de la tierra, de los inteligentes de la tierra, de los líderes grandes de la tierra, de los megaloi, de los portentosos y potentados. No, de los niños, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que son mansos, de los pacificadores, de los que lloran. Todos estos personajes que están ahí mencionados son como la antítesis de lo que el mundo considera importante y ejemplar y admirable. Por eso el reino de Dios es tan contrario a los reinos humanos. Por eso los parámetros son tan diferentes y nos cuesta entender cómo será el milenio. Y por último, o casi por último, lo penúltimo, diríamos, Juan 3:3, la conversación del Señor con Nicodemo. Y una palabra que hemos descuidado mucho. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es como una condición sine qua non. O sea, si no se da esto, no puede ser. Es la condición básica, nacer de nuevo. Si uno mira, un poco revisa la historia y se da cuenta, por ejemplo, y lee algunas biografías de cristianos del siglo XVII, XVIII, XIX, incluso más atrás, llama la atención el énfasis que se ponía en esto de nacer de nuevo. Leí un caso de un gran predicador, no sé si es Whitefield o Breiner, que estuvo varios días orando, llorando, gimiendo, buscando al Señor, orando en los bosques, en solitario, para pedir el nuevo nacimiento, para pedir el toque de Dios, ese toque transformador, hasta que llegó y lo experimentó. Sin embargo, con el paso de los años y en nuestro tiempo, no sé si usted se ha dado cuenta, cada vez parece que importa menos este asunto tan relevante. Y hemos reducido las cosas a una simple confesión de labios. Es verdad que Romanos 10 habla de la confesión. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Es correcto eso. El punto es que no siempre la mera confesión es una expresión o reflejo de lo que ocurre adentro del corazón. Es una simple repetición que se hace por complacer a la persona que le está compartiendo, o por zafarse en un momento incómodo, o por obtener beneficios de Dios fácilmente. Pero aquí el Señor es claro con Nicodemo. Nicodemo, por mucho que tú sepas los misterios, las escrituras, por mucho que seas maestro de Israel, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, tú estás fuera, hoy mismo estás fuera del reino, porque no has nacido de nuevo. Ahora, la experiencia del nuevo nacimiento, queridos hermanos y hermanas, los que la han vivido, la recuerdan con mucha nitidez y claridad, porque no es una experiencia menor. En todos los casos testimonio que tú escuchas de personas que han nacido de nuevo, significa literalmente un cambio absoluto, un cambio de visión, un cambio de mente.
Estos días nomás escuchaba testimonio de un hermano que cuando él recibió el toque de Dios y nació de nuevo, vio todo diferente, todo lo vio distinto. En cambio, pareciera que en las iglesias hoy en día hay tanta gente que no sabe esa experiencia, que nunca la ha vivido, pero que está inmersa y está involucrada en los asuntos de las iglesias sin haber tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, habiendo recibido solo adoctrinamiento, solo conocimiento, o una herencia biológica de los padres cristianos, suponiendo que con esa herencia biológica ya se alcanza la condición de hijo de Dios. Oh, qué importante es esto, y no podemos dejar de mencionarlo y de subrayarlo. Si tú no has nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. Sea que te llames Nicodemo o de cualquier otra forma. Y la mejor manera de responder a esta palabra es entrar por un camino delante del Señor de oración y de súplica y decirle: Señor, ¿de qué me sirve lo que yo aprendí de mis padres, lo que yo conozco de la Biblia, las canciones e himnos que canto en la iglesia? ¿De qué me sirve que yo le haga clase a los niños si no he nacido de nuevo? Todavía tengo una mente vieja, reacciones de una mujer del mundo, de un hombre del mundo. Oh, cuánto necesitamos. Pero esto no ocurrirá si no se predica desde los púlpitos. Puede pasar 1 año, 2, 3, 4 años que jamás se toca este asunto. ¿Cómo van a experimentar las realidades de Dios si no se les anuncian? Porque la fe viene por el oír. Y los milagros y los portentos de Dios vienen por el oír la palabra y creerla. ¿Quién hace maravillas entre vosotros? Sino por la fe, por la predicación. Como decía Pablo a los Gálatas. Por último, en Apocalipsis 17:14 se dice algo muy interesante. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí se está hablando de una de las batallas finales del Apocalipsis, contra la bestia, el falso profeta y todos sus ejércitos. Y el Cordero tiene un ejército. En realidad parece que es más de uno, por lo que se dice en Apocalipsis 19:11 en adelante. Pero aquí se habla de los que están con Él, que son llamados y elegidos y fieles. En muchas partes el Señor dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí la palabra elegido es equivalente a escogidos, y se agrega y fieles. Entonces, los que participan en las batallas del Cordero, y consideren una cosa: no batallarán aquí, en estos eventos finales con el Cordero, los que no hayan aprendido a batallar antes. Es decir, tú no harás cosas en el futuro que no hayas aprendido antes. Tú no puedes hacer cosas en el milenio que no hayas de alguna manera aprendido antes. Porque la vida cristiana, una vida de infidelidad, es un ejercicio, es una preparación. Por eso hablaba delante de la diferencia entre tecnón y juiós. Los juiós son los que están de alguna manera experimentados en las cosas de Dios. Los que saben administrar, los que saben gobernar, los que saben pastorear, los que saben atender las necesidades del pueblo de Dios, los que tienen un corazón para los demás. Esos son, por su madurez, por su integridad, los que van a estar en condiciones de reinar. Los niños son egocéntricos, los niños hacen girar todo en torno a sí mismos.
Ellos son el centro del mundo. Un niño espiritualmente necesita leche y necesita el cuidado de los demás. Cuando uno ya está en condiciones de cuidar de otros, entonces está en condiciones de administrar en medio de la casa de Dios. Y aquí entonces, estos que participan en las batallas de Dios, indudablemente que ellos van a participar de las cosas gloriosas del milenio. Aquí están batallando, en esta batalla previa al milenio, por supuesto que entrarán en él. Muchos son llamados, unos pocos escogidos. Y aquí en esta frase llama tanto la atención eso que dice, los que están con él. No cualquiera está con él. Entonces la fidelidad, de la que aquí se habla, ¿qué es la fidelidad? ¿Cuándo un cristiano es fiel? El cristiano fiel es aquel que sostiene la fe y el testimonio en condiciones adversas. Cuando los vientos soplan en contra, cuando no están las condiciones ideales, cuando tú no estás disfrutando la fe tirado en un cómodo sillón, o en una hamaca, o en una silla de playa, sino cuando estás en el fragor de la batalla, de toda la oposición del enemigo que quiere sacarte de la carrera, o quiere anularte, o quiere hundirte. La fidelidad es sostener la fe en tiempos de adversidad. Escoger el camino fácil es lo más fácil, pero es lo más letal para la vida espiritual de un cristiano. Bien. Bendito es el Señor, porque nos da claridad a través de la misma palabra acerca de estas cosas, de tal manera que ya no tenemos excusa. No podemos decir en aquel día, Señor, yo no sabía, nunca me dijeron, yo viví una vida superficial y desaprensiva porque nadie me lo explicó, porque nadie me abrió los ojos para que lo viera. El milenio será un tiempo de recompensa por un lado. Digo por un lado porque por otro lado será otra cosa, pero por un lado, vamos a ver primero el lado de las recompensas. Como por ejemplo, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten ustedes que no dice conforme a su fe. Nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de la fe, porque es verdad, estamos en el periodo de la gracia y de la fe, para la salvación. Pero cuando está hablando aquí el Señor estas cosas, no está hablando de qué cosas hay que hacer para la salvación, sino pensando en el reino. Porque esta era, así como la era de la eternidad, se basan en la gracia, en que Dios lo provee todo. Pero de alguna manera Dios en su sabiduría diseñó el milenio como un tiempo de recompensas, en que se van a galardonar a las personas por sus obras. Y las obras como, obviamente, fruto de la fe, pero obras visibles, palpables, reconocibles. Segunda Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto lo dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, por lo tanto nadie creo que está en el derecho de atribuirse estas palabras a sí mismo.